quiero sentir tu verde aroma. Hace 12 años dejé Zaragoza y me dediqué a recorrer el mundo para enseñar lo mejor de nuestra literatura. Viví en Francia, México, Polonia, Trinidad y Tobago, hasta que conocí una colombiana y encontré con ella el amor. Y me trajo hasta aquí, en mitad de los Andes. Me llamo Guillermo Molina y desde hace 5 años soy profesor universitario en Bogotá. Guillermo. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Igualmente, igualmente. No me digas que vives aquí entre montañas. No, yo vivo en La Urbe, en Bogotá, que está a 57 kilómetros. Pero ¿tú de dónde eres? No, yo soy de Zaragoza, del barrio de San José. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en la laguna de Guatavita, una laguna sagrada para los indígenas, pero también para los españoles que venían aquí. Estamos en los Andes plenamente, incluso Bogotá está en mitad de los Andes. Esto, la laguna de Guatavita, es el origen de la leyenda del Dorado. Aquí había un cacique que se vestía todo de oro y entraba a la laguna dorado realmente, es decir, lleno de miel y de polvo de oro, y así es como ofrendaba a los dioses muiscas. Imagínate que toda la laguna se supone que estaba llena de oro que habían ofrendado los indígenas. Entonces los españoles querían coger ese oro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron ese boquete para que el agua se drenara, se fuera hacia afuera y ellos pudieran entrar a la laguna a coger el oro. Nunca llegaron a conseguir drenar la laguna y que, bueno, digamos que siempre quedó el misterio de, al menos del centro del lago. Aquí se están haciendo un selfie. ¿Estáis de turismo o qué? Hola, sí. ¿De dónde sois? Bogotá, Es la primera vez que venimos. ¿A cuántos kilómetros está de Bogotá? 55 kilómetros. ¿Sabían que aquí empezó la leyenda del Dorado? Pues teníamos algo de conocimiento de niños en la escuela, pero no teníamos así propiamente una información adecuada. Que tengan buena visita. Muchas gracias. Que vaya bien, adiós. ¿Te acuerdas que arriba hemos visto el boquete? Se ve bastante claro. Pues aquí desde abajo podemos ver otra vez cómo hicieron este gran agujero para sacar todo el agua. ¿Y esto lo hicieron solamente los españoles? No, también había ingleses, de hecho con mucha más maquinaria, consiguieron como más oro. Digamos que todos los europeos, incluso los colombianos ya independientes, intentaron meter mano acá como pudieron. ¿Y conocías ya la laguna de Guatavita? ¿Nos enseñas Bogotá capital? Claro que sí, vamos hacia Bogotá. Yo no tengo carro, así que va a tocar coger un taxi. ¿Sale muy caro el taxi aquí? No, como 2 o 3 euros normalmente un viaje por Bogotá. Vamos pues. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré taxi, yo me paré taxi. Bueno, estamos en la Candelaria, que es el centro histórico de Bogotá, el lugar más importante en cuestión de cultura, de historia. De hecho, aquí se hacen como muchos tours históricos, recreaciones de aquella época. ¿Y este tranvía que está aquí? Esto debe ser como una recreación histórica más bien. Disculpe, ¿usted lleva el tranvía de aquí de Bogotá o qué? Claro que sí, por todo el centro histórico de la Candelaria. Es un recorrido cultural e histórico. Bienvenido siempre. Yo soy nada más y nada menos que Rafael Pombo. Mucho gusto, caballero. Soy el poeta de los niños. ¡Hasta luego! ¡Que vaya bien la visita! ¡Adiós! ¿Pero Rafael Pombo quién es? Pues es el poeta más importante de Colombia, digamos. Sobre todo es conocido por fábulas para niños tipo Gloria Fuertes en España, así sería. Espera, que está aquí el Libertador Simón Bolívar. Yo soy el Libertador Simón Bolívar, ¿qué te pasa? ¿Pero qué hace usted por la Candelaria? Yo estoy justamente celebrando el bicentenario para la democracia, aragoneses por el mundo, para la libertad y la soberanía de nuestros pueblos. ¡Adiós, don Simón! Adiós. ¡Que vaya bien! Pero madre mía, qué ambientazo hay aquí en la Candelaria, ¿no? Sí, hoy estamos en viernes por la tarde, zona universitaria, entonces los jóvenes vienen aquí y además acá, mira acá, tenemos la iglesia donde se dice que se hizo la primera misa después de que se fundara Bogotá. Se llamaba Bacatá, que es un nombre indígena de los muiscas, y después lo renombraron como Santa Fe de Bogotá, que es como se llamaba hasta hace poco. Ahora ya solo Bogotá. Este es el chorro de Quevedo. Se llama así porque hay una fuentecilla que da como un chorro de agua y ese es el chorro del cual toma nombre a la plaza. ¿Por qué está tan animado hoy el chorro de Quevedo? Porque estamos haciendo un evento de cierre del Comité Local de Juventud. Pues el objetivo es visibilizar el arte de la localidad. Cada jueves, cada viernes encuentras artistas de todo tipo. También es una zona muy conocida por los turistas, ¿no? Y del chorro de Quevedo a la calle del Embudo, que se llama así porque, como puedes ver, es bien estrechita y sobre todo es famosa por las chicherías, donde venden chicha. La chicha es como una bebida de maíz fermentado que era típica de los indígenas. Por ejemplo, acá hay una chichería que podemos entrar si quieres y la probamos. Venga, vamos para adentro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted vende chicha? Sí, claro, señor, nosotros vendemos chicha acá de diferentes sabores, ¿no? Está la tradicional que es de piña, tengo esta que es de 7 frutas, fresa, mora, uva, cereza, piña, lulo y maracuyá. ¿Vosotros tomáis chicha? Sí, sabía todo lo que el señor mencionó, todo. ¿Cuánto cuesta esa botellita
taza de chicha? Esta vale 3.200. Menos de €1 realmente, así que como pueden ver es bastante barata, de hecho es una bebida bastante popular. La chicha lleva harina de maíz, harina de trigo, panela, azúcar, miel, caña de azúcar, maná, un poco de anís, clavos, canela y vino de palma. Un saludo para Aragón. Y tomen mucha chicha. Soy lo que tengo que ser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es él? Bueno, él es Jonathan, es un amigo y especialista en lenguas indígenas. Yo he trabajado con las lenguas de la Orinoquía y la Amazonía colombiana durante unos 8 o 9 años. Tenemos más de 65 lenguas. Este año precisamente es el año de las lenguas indígenas, según la UNESCO, y pues estamos haciendo muchos eventos y revitalizando y fortaleciendo las lenguas de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque estamos ya en Bogotá. Bueno, vamos a visitar un chamán, que aquí se llaman taitas, y también me va a hacer una limpia con un ritual propio que tienen los Inga, el pueblo Inga. Hola. Buenos días. ¿Estás Taita? Bien, sí, señor. Gracias. ¿Cómo está? El Taita es una autoridad en medicina tradicional, botánico. ¿Él es famoso aquí o no? Claro que sí, él es un médico reconocido en España, en Italia, ha viajado por muchas partes del mundo. 33 años tuve la oportunidad de estar en Suiza, en Ginebra, en las Naciones Unidas. Pues la medicina tradicional de los Inga, de los Kamsa, ha sido estudiada por muchas universidades, por ejemplo por Harvard, por Evan Schultz, quienes afirman pues que son los mejores botánicos y médicos tradicionales del mundo. Los Ingas somos descendientes del Imperio Inca en el Perú. Nosotros vinimos a la ciudad a proponer medicina. Nuestro cuerpo es igual que el bejuco de Yajé. Nuestro cuerpo es así, es un bejuco, es un conducto. Un bejuco es una liana, ¿no? Una liana, una liana. Si esos conductos están limpios, nuestra gente debe estar bien. Guillermo, ¿no te da impresión? Como que uno se intenta concentrar un poco para la ceremonia del taita. Nos han enseñado los abuelos que hay que hacer taquí. Taquí es el canto. Si hacemos música, nuestro cuerpo se relaja, se limpia, se cura. Esto acompaña el taquí, que es el canto. Estos son semillas, eso sirve para el aura. La forma de hacerlo es frotarse en el cuerpo. Si quieres, aspira un poquito, así, huele. ¿Ahora qué van a hacer? Vamos alzando. Esto es, en lengua es kustichi. Necesitamos tu ayuda. En el fuego. El fuego es sinónimo de cura, de sanación. En nuestros pueblos siempre nos curamos con plantas, con el fuego. Incluso hasta hoy no tenemos hospitales, laboratorios. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Tranquilo, sí, relajado. Bien. Jonathan, Taita, gracias por acercarnos el saber popular indígena de aquí de Colombia. Guillermo, te terminas de vestir y nos vamos a seguir conociendo Bogotá. Claro que sí. Bueno, que estén bien. Sonriente en el Rosario. Bueno, estamos en la calle 10, que es una de las calles más importantes de Bogotá, tiene mucha historia, tiene muchos lugares culturales, patrimonio de la nación, pero sobre todo tiene mi lugar de trabajo, que se llama Instituto Caro y Cuervo. Ah, ¿tú eres profesor de chavales de 15 y 16 años o qué? No, se llama así por ser un centro de altos estudios, es decir, un sitio donde estudiamos el patrimonio lingüístico y literario de la nación. ¿Y tú aquí cuántos alumnos tienes? Pues solamente 15 tenemos, es muy familiar todo, entonces cada 2 años abrimos una cohorte y hasta que no se gradúan no abrimos otra. Entonces un contacto muy personal con los estudiantes, casi que somos como 6 padres y madres y 15 estudiantes con los cuales, claro, les formamos muy fuertemente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, directora? Les quería presentar a nuestra directora, Carmen Millán de Benavides, y con Benavides. Encantados. ¿Por qué es tan importante esta institución? Trabajamos por el español como se habla en Colombia y por las 65 lenguas indígenas que hay en este país, 2 lenguas criollas, palenquero y sanandresano, la lengua de señas y la lengua de los gitanos. Suena casi equiparable a la Real Academia de la Lengua de España, ¿no? Bueno, no. En América hay academias de la lengua en cada uno de los países, pero la primera fue la colombiana. Aquí nosotros podemos decir muchas palabras llenas de emoción, por ejemplo, para decir fiesta. Fiesta, fundengue, foforro, parranda, gozadera, Guachafita. Guachafita. Esas son todas las palabras que tienen ustedes para decir fiesta. No, hay muchas más, pero no queremos aplanchar a nadie.
Esta institución sé que ha sido reconocida, ¿no? Sí, tiene muchos premios. Bueno, el premio Príncipe de Asturias está aquí. ¿Ese es el Príncipe de Asturias? Sí. ¿Lo puedo coger? No sé. A mí no se me cae, ¿eh? No es que se le caiga, es que se lo robaron una vez y nos lo repusieron. Entonces a mí me da un miedo sacarlo de ahí. Yo le aseguro que si usted me deja cogerlo, yo no salgo corriendo. Pero solo tocarlo. Es un premio bastante pesado, realmente. ¿Pero cuánto pesa? Mucho. Es una escultura hecha por Miró. Gabriel García Márquez hizo la carta más loca que usted se pueda imaginar para postular al instituto. La idea de premiar al Instituto Caro y Cuervo por el Diccionario de Construcción y Régimen es de una justicia y una originalidad que no necesitan explicarse, se bastan a sí mismas e inclusive por su inutilidad práctica, que lo haría memorable por la sola razón de existir. Y está aquí la firma de Gabo, ¿es Pero verdad? por favor, con el cordial abrazo y todo. Mil gracias por todo, doña Carmen, que vaya bien. Hasta luego. Chao. Feliz clase. Estamos en el auditorio del Instituto Caro y Cuervo. Ahora va a haber una clase conferencia. ¿Pero tú también eres conferencista o qué? No, hoy realmente no, sino que tengo un compañero que es el que va a dictar la conferencia y seguramente te va a sonar su cara. Ah, ¿lo hemos visto antes o qué? Seguro que sí. Encantado, mi nombre es Mariano. Mi nombre es Sergio y me habéis grabado, bueno, Raquel y Miguel Ángel en Costa Rica el año pasado. Bueno, es verdad que está aquí, ¿eh? Eso es. Me pone gorrico. A Bogotá la primera vez que vengo y parece que me vais persiguiendo. ¿Habéis pedido jamón o algo? No, esta vez no lo hemos dejado. ¿Pero qué hacen dos aragoneses por el mundo coincidiendo? Sí, bueno, coincidimos en la Universidad de Zaragoza, que trabajamos en un grupo de investigación conjunto. Bueno, pues que vaya bien la charla, ¿eh? Nosotros nos quedamos aquí y escuchemos atentos. Qué alegría cuando me enteré. Bueno, ya hemos salido del instituto y ¿dónde nos traes? Bueno, pues ahora os quiero presentar a mi esposa, que se llama Ruth, y es esta de aquí. ¿Es ella? Sí, es ella. Ella es bogotana y, bueno, es mi esposa. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis juntos? Como 5 años. Pero en Aragón ya has estado, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué recuerdas de Aragón? Bueno, pues mi suegro es de Molinos, entonces pues me gusta mucho Molinos y también fuimos alguna vez a ver el castillo de Loarre. Me gustaron unas grutas de cristal a la que nos llevó mi suegro, que es lugar típico para visitar. O sea, si no lo visitamos, para él es muy importante. Y hablando tanto de Teruel, de Molinos, ¿os veis viviendo en Aragón o no? Zaragoza me parece una ciudad muy bonita, como agradable para vivir, pero por ahora no. Tenéis el trabajo aquí, ¿no? Sí, además un trabajo muy bueno, los dos en el Caro y Cuervo, entonces, bueno, estamos bastante felices acá. Bueno, chicos, ha caído la noche y ¿qué vamos a hacer? Pues mira, no te puedes ir de Bogotá sin probar el ajiaco. ¿Ajiaco? Sí, es una especie de sopa con 3 tipos de papa, con maíz, con guascas, en fin, es algo que hay que probar. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Aquí tienen ajiaco? Por supuesto, el mejor ajiaco de la ciudad. ¿Eso es el ajiaco? Sí, es el ajiaco. ¿Y qué lleva? 3 clases de papa, llama pastusa, sabanera y criolla. Trae mazorca, aparte y acompañado de aguacate y arroz. Así se sirve. Ah, y se le echa pollo. Sí, pollo. Y listo para servir. Buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya tenemos listo el ajiaco para comer, ¿no? Pues sí, bien generoso además, con su crema de leche, alcaparras, aguacate, de todo. Buenísimo. Delicioso. Yo creo que teniendo el ajiaco aquí todavía calentico, lo mejor que podemos hacer es despedirnos para que lo disfrutéis correctamente. Yo creo que sí, así que bueno, un saludo para mis papis y para mis sobrinos y chao Mariano, nos vemos en Zaragoza. Venga, nos vemos por Aragón. Hasta luego.